Hola, hola, querida comunidad. Como les había contado en el anterior video, vamos a gestionar o a identificar y apropiar herramientas que nos van a ayudar mucho en el manejo de forma estratégica de nuestro tiempo. Les voy a contar estas 5 formas de poder administrar y gestionar tu tiempo de una forma mucho más estratégica. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas en la campanita y a que le des me gustas a nuestro video para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más gente y podamos entonces seguir construyendo nuestra comunidad. De nuevo le doy las gracias a todos ustedes por acompañarme. Ya estoy feliz porque ya estamos creciendo en nuestros seguidores. Les cuento que como todos, cuando inicié con este proyecto, tenía mis dudas, tenía mis situaciones, luchaba con mis pensamientos. Todos los días me levantaba, como decía Alejandro Magno, la batalla más importante de mi vida es con mis propios pensamientos cada día cuando me despierto. Estoy completamente de acuerdo con eso. Miren, durante más o menos unos 10 años vengo estudiando el comportamiento del ser humano. Inicié desde el mercadeo, comportamiento del consumidor, luego pasé en mi doctorado a todo lo que tenía que ver con la neurociencia aplicada a los negocios y durante estudiando programación neurolingüística, coach y ahora desde mi escuela de liderazgo internacional que se basa en todo el tema del ser, el hacer para aprender a tener, me he dado cuenta de que todos los seres humanos funcionamos de la misma forma. Lo que sucede es que hay personas que han aprendido a entenderse, comprenderse y aceptarse a través de cómo funcionan, cuál es su carácter, cómo esos son sus pensamientos, cuáles son sus orígenes, cuáles son esos estilos de vida pragmáticos que han tenido desde su infancia que marcan ahora en su vida profesional y personal la toma de decisiones. Por eso hoy, desde este contexto que les acabo de mencionar, desde una pequeña historia de mi vida, les quiero decir que igual que ustedes, este servidor también tiene las mismas situaciones, pero ha aprendido a conllevarlas y eso le ha dado unos muy buenos resultados en algunas áreas. En otras sigo aprendiendo, sigo buscando mentores, sigo estudiando, pero lo más importante que quiero que tú hagas y es tomar decisiones, no solamente con la actitud, sino con la ejecución de diferentes procesos, de diferentes pensamientos, para poder que realmente sí se den, porque es que de lo contrario nos vamos a quedar en el querer, pero no vamos a hacer, mucho menos vamos a poder tener. Entonces, los invito a eso. Dando ya entrada a nuestro video y como les había mencionado y espero que se queden al final para que se puedan llevar lo mejor, o sea, lo más estratégico, les quiero contar que esta ha sido una de las metodologías que en varias organizaciones que me he formado y formo a nivel empresarial, a nivel de altos directivos y ha tenido muy buenos resultados y yo mismo se los digo que funciona. Miren, lo primero que tenemos que hacer es coordinar nuestro mes. ¿Cuáles son los hitos? Cuando llamo hitos, vienen siendo los objetivos o lo que queremos que suceda, que es muy importante para el mes de enero. Segundo, los vamos a llevar en el calendario, ¿cierto? Habíamos hablado de eso el video pasado, y los vamos a marcar en qué semana, no en qué día, en qué semana queremos, ¿cierto? Y visualizamos que ocurran. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a coordinar nuestra semana desde un día antes, puede ser el sábado o el domingo. Entonces en un cuaderno vamos a escribir, dependiendo de los días, cuáles son los eventos, sucesos que son prioritarios para cada uno de ustedes. Les cuento, para mí era prioritario iniciar este año, doy gracias a Dios, al universo, que iniciamos este año con pie derecho y entonces ya estamos acompañando varias organizaciones. Volvemos a retomar el tema de la consultoría, volvimos otra vez a iniciar nuestras clases en la Escuela de Liderazgo Master Coach y estamos otra vez en el proceso de acompañamiento de diferentes programas del sector gubernamental. Entonces eso me tiene gratamente satisfecho y se lo digo, fue lo que escribí y manifesté hace unas semanas, porque la manifestación se da cuando tú lo escribes, lo visualizas y lo materializas. Entonces, eso es muy importante para que tengas en cuenta, escribirlo. Lo segundo es que lo escribas, ¿cierto? Un día antes, porque tu cerebro tiene algo que se llama subconsciente, no descansa, él sigue procesando. Inclusive hay personas que
duermen, pero no se dan cuenta de lo que sueñan. Entonces, muy pocas veces nosotros tenemos tres facetas, ¿cierto? En las cuales generamos tres rangos de ondas en el sueño y son muy importantes para nosotros para poder aprovecharlas y desarrollar aún más esta capacidad que tenemos entre las dos orejitas. Discúlpeme que les diga de esa forma. Entonces, cuando yo lo escribo, mi cerebro sigue trabajando, sigue gestionando por la noche y entonces, no sé si ustedes han visto que al otro día, cuando se levantan, algo que se llama el momento eureka, lo que llamamos hostias, como dicen los españoles, y una iluminación. Y es porque estamos aprovechando esta funcionalidad que todos tenemos en nuestro cerebro para que nos dé respuesta, nos ayude a movilizar nuestra gestión cuando estamos en ese proceso de sueño. Entonces, muy importante esto. Lo tercero es que cuando arrancamos el día siguiente, llámese un lunes, ¿cierto? Entonces, todos, cada uno de nosotros tenemos ritos cuando nos levantamos. Eso hace parte de nuestra vida, porque nuestro cerebro es cíclico. Miren, cuando estamos trabajando con gerentes o líderes de las organizaciones, nosotros aprovechamos esto y es la planificación en la mañana, las primeras horas del día, y hacer algo que se llama visualización creativa. ¿Quién creería? Yo lo digo mucho en las clases, cuando estoy, por ejemplo, en posgrados, en alta gerencia o en neuromanagement, les digo a mis alumnos y les digo también a las personas que acompaño en consultoría, que nosotros estamos en ese proceso de despertar, todos, absolutamente todos. Y en milésimas de segundo genera el recuerdo y el recuerdo activa la amígdala. Y la amígdala me puede generar o llevar un estado a mí de alerta, de crisis, de miedo, de alerta o de esquizofrenia sin tan siquiera vivirlo. ¿Por qué? Porque el recuerdo llega, yo despierto, entonces yo empiezo a crear una realidad por la mañana que no se ha dado, pero que yo la estoy construyendo. Y de ahí para adelante, en la toma de decisiones, que ahí funciona un elemento que está en nuestro tallo cerebral y que todos lo tenemos, y que se denomina sistema reticular anterior, algunos le llaman SARA, y es el filtro, el que genera lo que perciben mis sentidos, él lo interpreta y entonces él le da a él una realidad y a través de esa realidad se genera una cantidad de emociones, de hormonas en mi cuerpo y yo tomo decisiones racionales o irracionales. Pero eso es lo que va a llevarme a mí al éxito en la toma de decisiones. Por eso es que es tan importante ese momento en la mañana, yo tener esa claridad y poder construir lo que yo quiero que suceda en mi vida. Me acuerdo que un jefe, que fue un líder, una persona que yo admiro mucho, que se llama Marino, cuando estábamos en Legis, era el gerente nacional de ventas. En ese momento yo acompañaba a la regional Medellín y el eje cafetero y Chocó. En la parte de direccionamiento acá, en Legis, él me decía que cuando él iba a dar una charla y se iba a parar al público, porque a mí me daba miedo hablar, él decía que él le pedía el don de la palabra a Dios y visualizaba cómo dentro de ese auditorio, ¿cierto? Él hablaba, la gente lo aplaudía y tenía una aceptación. Yo decía, yo estoy visualizando todo lo contrario, que yo dentro me da miedo, balbuceo y que la gente se burla. Entonces, claro, después de mucho tiempo de estudiar y analizar, entendí lo que se llama la visualización creativa y mi cerebro construye una realidad cuando yo estoy hablando de esa forma, entonces es mucho más fácil. Por eso, hoy no soy un experto, pero tengo toda la facilidad y me encanta sentarme a hablar en público y ya he aprendido a implantar, a manejar toda esa emocionalidad cuando hablo. Incluso he estudiado en la escuela la certificación de speaker internacional y me ha encantado, pero me tocó empezar a trabajar o a sentir por qué no tenía esa capacidad de hablar. Y me di cuenta que cuando estaba pequeño, una vez en la guardería, en un tema de regresión, eh, me sacaron al frente a hacer una exposición. De pronto me equivoqué porque tengo dislexia y eso ha afectado un poco en mi forma de entonar ciertas palabras o de hablar y se burlaron de mí. Y entonces eso generó un bloqueo. Por eso el miedo que tenía a hablar en público. Y creo que más de uno de los que está acá, y por experiencia se lo digo, que lo hemos visto en la escuela, tienen pánico, miedo escénico, pero es porque tenemos un bloqueo desde pequeños. Tenemos que aprender a identificarlo, darnos cuenta que estamos dejando de ganar, no perder, dejando de ganar por esa situación y empezar a comprometernos y a accionar para poder evolucionar y ser unos espectaculares speakers internacionales. ¿Se dieron cuenta?
Entonces, eso es natural. Como yo les decía ahora, cuando comencé con el canal, yo decía, bueno, y si la gente no se escribe, y si esto no funciona. Y les voy a contar esta historia. En la pandemia asesoré a alrededor de 3 voceros expertos y hoy son ya unas personas que han construido unas comunidades muy interesantes de más de 200.000 seguidores y viven y tienen un modelo de negocio a través de la estructura y la transferencia de conocimiento. Yo lo hice a través de mi escuela, pero toda la vida tenía esta propósito de vida de poder estar transmitiendo y generando conocimiento experto, lo que hoy hago con ustedes. Entonces, miren que no nos podemos quedar en el propósito, como les hablaba aquel día, o tener un compromiso o solamente una actitud, sino de hacerlo. En la alta gerencia hablamos de marcos ágiles y algo que se llama mínimo producto viable y es poder ejecutar, hacer, mejorar, ejecutar mejor todos los días. Entonces, no pierdan de vista este pequeño breicito que hice en las pautas que les estoy dando, porque es importante que ustedes, como muchos, como este servidor lo ha hecho, ser consciente y empezar a evolucionar en la realidad que deseamos. Entonces, vuelvo y retomo en el tema que les había dicho de visualización consciente en la mañana. Entonces, después de eso, empezar a gestionar mi día, hacer un break en el día. Es importante soltar mi cerebro. No sé si a ustedes les ha pasado que el cerebro está diseñado para que cuando está en alto nivel de estrés por el cortisol, ¡pa!, se bloquea. Entonces, por eso es que decimos dónde están las gafas, las tenemos acá, o somos con el celular en la mano, dónde dejé el celular, no encuentro el celular, qué pasó con el celular, y tienes el celular en la mano, y es porque esa es una función que tenemos nosotros de supervivencia. Entonces es importante hacer un break en la mañana, a mitad de mañana, donde dejes todo. Incluso cuando tengas una situación y no le encuentras respuesta, una de las tácticas o las estrategias más importantes que hacemos, deje, porque estás enfocado en el problema, salte de ahí. Entonces, por eso usamos la pausa activa. La pausa activa a nivel organizacional funciona mucho, lo mismo que con nosotros. Entonces, así lo que hacemos es que liberamos hormonalmente. Y si usted camina, o si usted se ríe, o si usted charla o estar con personas que le generen oxitocina, puede nivelar a nivel de sangre y a nivel corporal, ¿cierto? Algo que llama el cortisol, que el cortisol no es malo. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión más importante en las horas de la mañana. En el primer video les decía, trágate el sapo, que quiere decir que es hacer la actividad que menos me gusta o que más tiempo me va a llevar a primera hora en la mañana. Y este ejercicio, para poder determinar eso, es describe en el día lo que vas a hacer y empieza a clasificar. A 1 quiere decir que es importante, que le pega al objetivo que tengo. A 2, y F, que es función o tarea, con T. Entonces vas a clasificarlo de esa forma. Y antes de comenzar, porque miren esto, inclusive lo encontramos en un estudio que hicimos en Legis en gestión humana, que cuando arrancamos la gente no sabe administrar el tiempo. En Francia, la gente puede trabajar el 50% de tiempo que un latinoamericano, pero es más productivo. Y es por esto, porque no tenemos claro cuál es el foco, hacia dónde vamos. Me acuerdo que uno llegaba a la oficina, mientras que iba por el tinto, saludaba a todo el mundo, se sentaba, no tiene nada de malo, me parece relacionamiento, pero cuando me sentaba ya habían pasado más o menos 30 minutos y lo siguiente, empezaba a abrir el correo, a perder el foco, a contestar correos y enseguida a los grupos de WhatsApp. Inclusive cuando yo empecé no había ni celulares, muchachos, no había grupo de WhatsApp, era el correo el que lo consumía. Y llegaba ya más o menos el mediodía y estaba lleno desde mi gestión de por lo menos 10 correos que no los podía gestionar, pero los tenía abiertos. Entonces los dejaba abiertos porque ahora los iba a tocar, ahora los iba a tocar, ahora los iba a tocar. Llegaba a una reunión, llegaba el día a día y colapsaba, no tenía la capacidad de gestión. Entonces, para que vamos, después de haber anotado los numeritos, es me voy a dedicar en la mañana a hacer lo que más tiempo me consume o a lo que más pereza me da. Cosa que en la mañana logré hacer y decir, lo logré. Miren, he educado a muchas fuerzas comerciales, inclusive creé una metodología que se llama bioprogramación personal y comercial. Y he encontrado que la gente tiene bloqueos. Uno de los bloqueos es llega y no llama. O sea, como comercial, nosotros tenemos que hacer llamadas, mandar correos, contactabilidad, pero no lo hacemos. Termina el día y no hiciste la llamada, no mandaste el contrato, no y mandaste el WhatsApp, no hiciste esto. ¿Por qué? Porque dentro de ti se llama procrastinar, procrastinamos las acciones
porque no tenemos claridad del impacto y porque nuestro subconsciente nos genera ese bloqueo. Entonces, cuando tú haces eso, tienes la capacidad de evolucionar en el bloqueo y esto te va a ayudar bastante. ¿Listo? Para que puedas evolucionar. Después, cuando llega el final del día, yo siempre le recomiendo a las personas hacer un análisis. Y por eso les decía que se quedaran hasta el final del video, hacer un análisis de realmente qué logré, cómo me sentí por haberlo logrado, felicitarme, porque cada vez que me felicito y me doy cuenta que logro mis objetivos, que cumplo mis objetivos, me estoy enfocando más a los logros y más al éxito. Entonces, cuando una persona no hace las cosas o deja las cosas a media, va, va desarrollando algo muy, muy, muy enfocado al fracaso. Y esto les voy a contar esto. ¿Por qué? Porque es que el fracaso fue una concepción, fue algo que nos programaron frente a este punto. Y desde pequeños, nunca haga esto. Es que, sobre todo cuando tenga usted un hijo, es que usted es un desorganizado. No, él no es un desorganizado, es la habitación, tomándolo como ejemplo, es digamos, la sala, en un ejemplo, ¿cierto? Es el sitio donde él está el que está desorganizado. Porque cuando tú le instrumentalizas al niño y le dices, es que usted es un desorganizado, él lo apropia. Entonces, es como cuando en el colegio o en la escuela, ¿por qué tenemos que decirles a los niños que tienen que sacar el primer puesto? Y cuando no lo hacen, son vagos, ¿cierto? Son brutos, no entienden, no son inteligentes. Y eso me he dado cuenta en el mundo que llevo como pedagogo, como docente, y es que han instrumentalizado a los seres humanos para apropiar una personalidad, apropiar una forma de ser, entonces terminan desde su cerebro, creyéndolo, adoptándolo y viviéndolo. No permitas, no lo hagas. Es la situación, no es la persona. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Lo mismo sucede cuando te dices constantemente, no me alcanza el tiempo. Es que no les alcanza el tiempo. Vea, ¿usted por qué no le alcanza el tiempo? No es que no les alcanza el tiempo, es que el tiempo no alcanza para nada. Estamos instrumentalizando, no lo estamos apropiando. Pero no estamos siendo verdaderamente gestores del tiempo. Y para terminar, les quiero contar que hace mucho tiempo leí un libro que se llamaba Satanás. Me encantó porque decía que la moneda con la que pagamos en la tierra es el tiempo y que realmente lo que genera valor y lo que es un tesoro es el tiempo. ¿Cómo manejas tú tu tiempo? No siendo más, vuelvo y te digo, y si este video te gustó y te da herramientas, comparte, ayuda a crecer la comunidad. Un fuerte abrazo. Chao, chao.